Bueno, ante todo les agradecemos, es un placer para nosotras estar acá presentes en esta feria y presentar una de nuestras publicaciones que hemos hecho acá en el Centro de Interpretación del Peronismo, que es del mundo del trabajo al mundo de la deuda, que justamente es una continuación del cuadernillo que presentaron nuestro compañero y nuestra compañera anteriormente. Bueno, ante todo, mi nombre es Cintia, no me presenté. Mi nombre es Cintia, soy parte acá del Centro de Interpretación del Peronismo y estoy acá con mi compañera. Con Denise, también miembro del Centro de Interpretación del Peronismo, el CIPER, que forma parte de la estructura del Consejo Directivo Nacional de la UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación. Bueno, y nosotras, dicho sea de paso, somos delegadas de base, delegaciones de la seccional capital, acá de nuestra organización sindical. Bueno, ¿qué nos llevó a nosotros y a nosotras a hacer esta publicación, a escribir sobre el mundo del trabajo y sobre el mundo de la deuda? Básicamente, recuerdo que por aquel entonces nosotros debatíamos sobre uno de los discursos que realizó el general Juan Domingo Perón, que fue un discurso que dio cierre al primer congreso de filosofía que se realizó en la ciudad de Mendoza. De la importancia, porque es muy importante absolutamente todo, ¿no? Lo que dice el discurso, de hecho, la comunidad organizada se escribe en base a ese discurso, ¿no? Pero nosotros tomamos un fragmento de ese discurso que nos dice, o sea, el general nos dice, le dice al mundo que él tenía una preocupación en cuanto a un progreso material que se estaba llevando a cabo en el mundo. Y esto lo que ocasionaba en el hombre era justamente que lo sacaba de sí mismo. Y esto que genera sacar al hombre de sí mismo no iba acompañado por un plan, o sea, en concordancia, un plan que pensara la conciencia de la personalidad de este hombre, ¿no? Obviamente cuando digo hombre, digo hombres y mujeres, ¿no? Pero era importante tener un plan. Bueno, entonces nosotros nos planteamos de aquel entonces dos interrogantes. Uno es justamente cuál es el rol del trabajo en la vida de las mujeres, en la vida de los hombres y en la vida de la administración pública, que es lo que a nosotros nos interesa, que es nuestro lugar de trabajo. Y el segundo interrogante es cuál es el modo de acción, el modo de actuar del Estado ante esta situación. Y ahí es que se desenvuelve este cuadernillo planteando las respuestas a los interrogantes. Ante todo, nosotros pensamos, bueno, tenemos un gobierno, ¿no? Los gobiernos tienen que desarrollar políticas, las políticas son la herramienta para cambiarle a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas su realidad, pero bueno, estas políticas están condicionadas por la ideología, porque depende de la ideología del gobierno, la finalidad de estas políticas va a ser en desmedro o en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero bueno, teniendo esta herramienta de la política, al momento de ejecutarla, ¿quiénes la ejecutan? Bueno, la ejecuta la Administración Pública Nacional, por ende la ejecutamos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, que es necesario que estemos organizados, como organizados bajo o dentro, mejor dicho, de una organización sindical. Acá es donde tomamos la doctrina justicialista, nosotros desde nuestro sindicato, creamos nuestro cuerpo normativo y ejecutamos nuestras políticas dentro del derecho colectivo. Es importante mencionar, que todos lo sepamos, que a lo largo de la historia de nuestro país se han desarrollado diferentes del modelo ISI, que es dentro del primer gobierno justicialista, este crecimiento institucional de las organizaciones sindicales, ya que si bien nace en el 30 y finaliza en el 55 y como dije, después se vuelve a retomar para finalmente continuar con el aperturismo, ¿qué es lo que ocurre? Este sistema no es que se pensó de manera estratégica cómo iba a ocurrir, no, fue una respuesta a una problemática, a una coyuntura, y a raíz de esto surge. Comienza a generarse empleo, comienzan a crecer fábricas, talleres, y la población rural comienza a emigrar a las grandes ciudades.
Es así como el capital social de los sindicatos comienza a incrementarse. El capital social y obviamente la matriz económica del país. Y bueno, con esta construcción y con esta... con esta construcción y este agrandamiento de las organizaciones, fue importante dentro del modelo justicialista darle un marco legal. No sé, Den, si querés dar la parte profunda del neoliberalismo y después le doy el cierre con la normativa. Muy bien. Bueno, es importante retomar estas transformaciones porque precisamente, como bien dice el título de nuestra publicación, del mundo del trabajo al mundo de la deuda, eso significa que no siempre en la historia todo fue tal cual y se desarrolló de la misma manera. Las formas de trabajar, las formas de vivir, de expresarnos, las formas de conducir políticamente siempre fueron diferentes y tuvieron transformaciones a lo largo de la historia. En este caso, el mundo de las organizaciones sindicales está íntimamente implicado con la organización económica y del trabajo en general. En particular, este modelo que nosotros llamamos virtuoso, donde hay, por un lado, personas que trabajan, que consumen con su salario, y hay otras personas que podemos llamar también capital o mundo del empresariado, que producen, que gestionan esa organización de la producción económica y de servicios que satisfacen materialmente a los pueblos, tuvo transformaciones. Tuvo ese periodo de auge, como bien decía Cintia, en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, o el modelo industrial que permitía ese virtuosismo de la producción y el consumo, pero con el transcurrir de los años y las relaciones políticas que generaba esa paridad de consumo más producción, tuvieron una reacción, podríamos decir, neoliberal, una reacción apátrida, una reacción también neocolonial hacia fines de los años 60, principios de los años 70. Como todo en la historia, no ocurrió de una manera, de un corte que podemos decir, bueno, acá a partir de tal fecha, a partir del 16 de septiembre, hubo un golpe de Estado, fusilador. No fue todo tal cual. Siempre antes de un golpe de Estado o antes de un choque o a punta de fusil o a punta de lanza económica, siempre se gestó un movimiento, una preparación de la sociedad para disponer el terreno y evitar que hubieran tantas resistencias a la imposición de determinados modelos económicos que en realidad lo que venían a imponer era otro modo de relacionarse políticamente en la comunidad, porque en tanto que trabajadores y empresarios producían o consumían, había una relación de paridad entre las partes, ¿no? Esa relación de justicia, de participación, cuando hablamos de las trabajadoras y trabajadores en el Producto Bruto Interno de un país, es más parecido a la participación de los grandes capitales. Ahí hay una situación de paridad política, que fue precisamente eso que vino a desterrar la dictadura militar, por supuesto, en sintonía con esas ideas internacionales, cuando nos dicen, bueno, ayornarnos al mundo, ¿qué significa estar en relación con el mundo? ¡Ay, qué bueno la globalización! Preguntémonos qué significa estar en un mundo globalizado, donde las relaciones son mundiales, donde podés estar trabajando en una misma cosa con personas de otro planeta, digo, dentro del mismo planeta, parece como si fuera otro planeta, pero no lo es, pero de otros países en una misma cosa. Esa situación nos genera esa desterritorialización, nos saca del lugar de arraigo de nuestras raíces, de lo que nos permite afincarnos en la tierra para poder relacionarnos con otras personas y con otras relaciones sociales. A eso apuntaban las ideas del neoliberalismo, las ideas, el diagnóstico también neocolonial, si se quiere decir, porque quizás ya no nos sometían los países industrializados mediante las armas, como fue en el periodo del colonialismo, pero sí a través de estas nuevas formas de producción y el endeudamiento externo, que no es menor. Estas formas de organización económica trastocaron las relaciones laborales. De hecho, esa era la intención,
Por ejemplo, cuando hablábamos del trabajo en red, ¡ay, qué bueno el trabajo en red! Preguntémonos qué significa ese trabajo en red, ¿a dónde apunta? Y apunta en definitiva a que se centre los organismos, la organización de la producción en diferentes países, donde cada uno depende de cómo se den la ecuación de costo-beneficio para los empresarios. Bueno, en un país se produce un tornillo, en otro país se produce tal placa, y en definitiva, entre las mismas compañeras y compañeros de trabajo están desarraigados tanto del lugar de producción como de sus otras compañeras y pares de trabajo. Ese trabajo en red entre muchas microempresas, pero que trabajan de manera integrada, lo que a veces llamamos el modelo de la empresa de integración vertical, que está coordinado, por supuesto, por una de esas múltiples entidades. Espacio, ya vi, editado, listo, corto. Bueno. Este espacio de esa integración industrial, vertical, de la economía, lo que en definitiva provoca es un achicamiento de los costos para la organización productiva, pero también una fragmentación de la relación laboral. Y no solamente esa fragmentación, sino la disociación de todo el proceso productivo. Las trabajadoras y trabajadores ya no están implicados en un continuo integrado de la producción de algo, sino que están fragmentados, tienen diferentes jefes en diferentes partes del planeta, con lo cual es difícil no solamente la organización colectiva, sino también el alcanzar ciertos derechos adquiridos que solamente se alcanzan en virtud de la organización sindical. Y por otro lado, se desterritorializa y se especializa mucho más en esa producción, lo que también viene a significar se trabaja a demanda de un cliente. La idea es satisfacer a los clientes, a la clientela, a la demanda de la producción, y no se trabaja en virtud de, acá hay un horario preestablecido, un territorio de producción, lo que hace que también se desarraigue aún más a esa trabajadora de su espacio de producción, así sea un bien, un servicio X en determinado país. No hay derechos laborales, no hay tiempos, no hay condiciones independientes de trabajo, y lo que es más triste aún es que eso fue repercutiendo de una manera de principio más paulatina, pero después de una manera más intensa, a tal punto que hoy nos afecta de una manera más o menos directamente, que es la estabilidad laboral. Esta idea de trabajo en red y por proyecto, el trabajo justo a tiempo, el tenerlo a tiempo por proyecto, significa que también una inestabilidad en la relación salarial que hace que se deterioren las posibilidades de conseguir más y mejores derechos, pero también la posibilidad de la organización colectiva de las trabajadoras y trabajadores. Es más fácil tener salarios bajos si las trabajadoras y trabajadores no se organizan colectivamente, si hay más deuda, y esas cuestiones que afectan en general al mundo del trabajo, y esa sensación de la deuda, ¿no? De la deuda del trabajador y trabajadora. Necesitamos sobrevivir, subsistir, comer y obtener ingresos. Y a veces, con tal de tener ingresos, cada vez la calidad del trabajo es peor, más inestable, y eso de alguna medida también afecta a las trabajadoras y trabajadores del Estado en todos sus niveles. ¿En dónde? En mayor inestabilidad laboral, a veces la inexistencia o múltiples y diversos convenios de colectivos de trabajo en un mismo lugar. Eso también disocia mucho más la relación laboral. Ahora bien, esto no fue de un día para el otro, sino que fue avanzando este proceso que deteriora la organización colectiva de trabajadores a lo largo de la historia. Quizás en los 70 se pudo haber visto de una manera más fuerte con la dictadura militar, así como la dictadura militar utilizó el pretexto de las personas subversivas eran diagnosticadas como el mal de todos los males y por lo tanto había que exterminarlos directamente, y así lo hicieron, desapareciendo, torturando físicamente a 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. De la misma manera, también trataron de derribar las estructuras económicas que sustentaban esa organización colectiva de personas que quizás querían un mundo mejor. El auge del neoliberalismo, que nosotros lo ubicamos en la década de 1990, en realidad ese terreno se venía imponiendo desde antes, en los años 70 y 80, a través de lo que comúnmente llamamos el diagnóstico neoliberal,
Claro, hay una situación, un problema económico. La Argentina cada vez está endeudando externamente de una manera más acuciante. Eso, por supuesto, tuvo un episodio fundamental en la última dictadura cívico-militar y podríamos decir también en los 90, pero por supuesto, sin lugar a dudas, con el endeudamiento externo que tuvimos en los últimos años durante el macrismo. ¿Me pueden editar esa parte porque te estoy yendo al paso? Sí. Gracias. Volver todo de nuevo en la parte de Macri. Claro, hacer todo eso y cerrar con eso. Dale. Nada más. Bueno, sí, como también donde nosotros identificamos el auge del liberalismo en la década de 1990, en realidad fue a ser el epicentro de un terreno que se fue preparando en las décadas anteriores, en 1970, con estas nuevas formas de trabajo, con el endeudamiento externo fenomenal, y con el diagnóstico de los problemas de la década de 1980. ¿Qué se diagnosticaba? Que el problema era el Estado. El Estado, que era un Estado elefantiásico, agigantado, tenía mucho gasto público, una estructura gigante, tenía empresas de las cuales tenía que desprenderse para funcionar de una manera eficiente. Esa claramente no era un diagnóstico de personas científicas y de provistas de ideología, retomando lo que decía Cintia hace un rato. Tenía una conducción política ese poder económico, y esa conducción política del poder económico lo que quería en definitiva era un Estado que no interviniera ni en las relaciones económicas ni en la regulación de las relaciones laborales, porque de esa manera podía perpetrar de una manera más honda y duradera sus intenciones políticas y económicas en nuestro territorio. Así fue que se llegaron a las leyes de reforma del Estado, a las privatizaciones de las empresas, que lo que redundaron fue en un desprendimiento del Estado de su rol de conducción política de la economía en el país. Y con ello, ¿cuáles fueron los efectos? Fueron largamente estudiados, conocidos y aún no los padecemos, que fue un aumento exponencial del desempleo abierto, el subempleo horario, la marginación de la relación salarial típica a muchísimas personas, ya sea porque han perdido sus puestos de trabajo o por esa promoción de lo que nosotros llamamos el cuentapropismo, el emprendurismo, en definitiva, el sálvese quien pueda de manera individual, sin organización colectiva y sin entender que ninguna sociedad se realiza, nadie en una sociedad se realiza a sí mismo si no se realiza la sociedad en la cual vive, se desarrolla. Y esto fue lo que vino a imponer en definitiva el neoliberalismo, en el cual las organizaciones sindicales somos el muro de contención. Exactamente. Perfecto. Esta meritocracia lo que trae, lo que trae Pará. es una... Después de gracias, volver justo a lo Facu. Esta meritocracia lo que trae, perdón. Dale, vamos. 1, 2, 3. Es cortito, serán 5 No, minutos. justo habló Facu, arriba tuyo. 1, 2, 3. Esta meritocracia de la que él nos habla, justamente lo que vuelve a traer en nuestro Estado es un proceso de desorganización dentro de las organizaciones sindicales. O sea, esto nos trae al principio, doctrinariamente y orgánicamente hablando, cuando Perón crea en su primer gobierno la Ley 12.910, donde crea un proceso centralizado en las organizaciones, o sea, que sean nacionales y que sean únicamente por rama. Después, sabemos todo lo que va ocurriendo a lo largo de nuestra historia hasta que se dicta la Ley de Asociaciones Sindicales, que actualmente es la que aplicamos, donde hay una división por rama, por arte de oficio, por empresa, se divide por niveles primero, segundo y tercer grado. Nosotros, como organización sindical dentro de la Unión del Personal Civil de la Nación, la importancia dentro de esta normativa es la personería gremial que disponemos. Esta personería gremial lo que nos da dentro del Estado es una exclusividad, no solo al momento de la decisión, al momento del dictado de nuestros convenios colectivos de trabajo, sino que nos da algo muy importante, que es la administración de nuestra obra social, que es un proceso, un modelo único en el mundo, porque nosotros no solo le damos asistencia sanitaria al trabajador o a la trabajadora, sino a todo su núcleo familiar completo. O sea, responde a la doctrina de la justicia social.